Versículo 12, por tanto, amados, como siempre os habéis obedecido, no como en mi presencia, sino más bien en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que debamos nosotros trabajar para obtener nuestra propia salvación, ya que Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo hizo todo, para que usted y yo podamos ser salvos. Eso debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si fuese así, esta carta fuese dirigida a los inconversos. Pero si usted vuelve a Filipenses 1:1, la carta está dirigida a los santos, a los redimidos, a los que hemos sido, ¿cierto?, lavados por la sangre de Cristo. Entonces no puede razonarse este texto en el sentido de que tengo que hacer algo para la salvación. Cristo ya lo hizo todo. Es por gracia que nosotros hemos recibido tal beneficio. Amén, iglesia. Eso es importante. Si no, a veces vivimos con para ser salvo, como que soy 95% salvo y un 5% tengo que hacerlo a través de portarme bien. Y no es así. Usted se porta bien, usted cambia su forma de vida, no porque a través de esa manera llegue a obtener la salvación. Usted se porta de esa forma porque ya la tiene. Como evidencia de que es salvo, llega a ser un buen esposo, anhela ser un buen hijo, anhela ser una buena esposa, anhela ser un mejor padre. Como evidencia, no porque a través de ello quiera alcanzar algo, porque en Cristo ya lo alcanzamos. La palabra de Dios en el texto que dice ocupaos, este verbo en el griego habla o significa trabajar hasta que la obra sea completada de forma completa. Como cuando en el colegio nos enviaban a hacer los problemas de matemáticas. ¿Se acuerdan los procesos que había que hacer? Y uno sacaba el resultado correcto, pero me ponían 0 porque no había hecho bien el proceso. No sé si les pasó a algunos. Sacábamos el resultado, pero el proceso no fue el que nos indicaron que hagamos 0. Así era, ¿no? Entonces la idea es esa. El resultado ya está, somos salvos. Pero muchas veces nos equivocamos en vivir esa salvación. De eso está hablando él. Ocúpate de eso. Ocúpate de que tu vida sea coherente a tu nueva condición de salvo, a lo que antes eras condenado. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Eso es lo que significa esta palabra ocupaos. Porque Dios quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros realicemos esa obra para que podamos ser semejantes a Cristo. Que mi salvación se evidencie en que cada día anhelo ser más como Cristo. Que en mi familia puedan ver a Jesús en mí. Que mis compañeros en el trabajo puedan ver a Jesús en mí. Esa es la idea, amados hermanos. Entonces muchas veces nos saltamos y decimos, bueno, yo soy salvo, ¿cierto? Pero vivo como un impío. Soy salvo y ando metido en cuentos, en chismes y en diretes. Y soy salvo. Entonces de eso está hablando. El proceso te estás equivocando. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice que hay una ley que está en nosotros. El pecado está en nosotros. Y ese cada vez quiere enseñorearse de nosotros. Mientras está en nosotros, Dios no lo considera pecado, lo considera concupiscencia, un deseo pecaminoso, un deseo de hacer lo malo. Eso está en nosotros. Los que hemos tenido hijos pequeños o los que están teniendo hijos pequeños, ustedes no tienen que afanarse ni preocuparse en enseñarles a mentir. No tienen que enseñarles, solitos hacen eso. No tienen que preocuparse en enseñarles a que sean egoístas, solitos son así los niños. ¿Cierto? Es como que un niñito de 3 añitos está jugando ahí con su carrito, el que van a donar, ¿cierto?, para la misión. Y llega el sobrinito de la misma edad y los papás le dicen, mijo, juega, llegó tu primito. ¿Qué hace ese guagua? Coge el carro, mío, mío, y se va. ¿Quién le enseñó? Nadie. Es nuestra
naturaleza no redimida. Y esa todavía la tenemos los que aún hemos sido salvados. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de tener a Cristo, esa naturaleza me dominaba. Era esclavo del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos decirle no al pecado. Esa es la virtud de haber recibido tan grande salvación. Entonces, en ese propósito, Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, debes vivir en santidad. Deben estar alertas a lo espiritual. No pensar que el sábado y el domingo no hay que orar. Eso está diciendo. No pensar de que no debo seguir estudiando la palabra. No pensar de que como ya leí la Biblia, y ya no debo volverla a leer. Eso está diciendo. Debemos de estar alertas. Ocuparse de nuestra salvación es estar alertas en lo espiritual. Estar con un interés profundo por el bienestar de nuestra alma. Porque vivir en un mundo plagado de maldad, de injusticias, recibimos muchas de ellas. Y esas afectan nuestra alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, porque de él brota la vida. El salmista le declaró al Señor y le clamó y le dijo, mientras clamé, fortaleciste con vigor mi alma. ¿Qué es lo que le dio como resultado de su clamor? No le arregló el problema, le arregló el alma. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando usted recibe una palabra de desaire, cuando usted recibe una injusticia, cuando usted recibe, ¿cierto?, un rechazo, una burla, una crítica, un abandono. ¿Cómo quedamos en nuestra alma? ¿Cómo quedamos en nuestras emociones? Muchos quedamos en el piso y muchas veces, ¿cierto?, por nuestro temperamento que Dios nos ha dado, tomamos decisiones extremas. Por ejemplo, si una persona tiene un temperamento melancólico, si le deja a una persona a quien ama, él dice o ella dice, hoy me mato, porque yo sin ella no puedo vivir. ¿Y qué hace? Se mata. Pero el extrovertido no hace eso, el extrovertido le mata. Me hizo eso, le mato, no quiero, ya, si no es para mí, no es para nadie, le mata. El extrovertido hace eso. El melancólico se mata, así somos. Tenemos un desbalance, por eso es que ocupados de vuestra salvación quiere vivir, que estemos profundamente interesados cómo está nuestro estado del alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Has perdonado a esa persona que te hizo daño? ¿Has perdonado a ese padre que te abandonó? ¿Has perdonado a esa madre que no lo fue? De eso está hablando. Porque si somos creyentes, ¿cierto? Y dejamos eso ahí, es como que el proceso no está correcto, aunque el resultado ya está hecho, somos salvos. Pero Dios quiere que vivamos en el proceso correcto. Ocúpate de esas cosas. Ocúpate de perdonar al que te ofendió, al que te lastimó, al que te humilló, al que te abusó. Eso está hablando. Ocúpate de eso, que tu alma, que tus emociones, que tus sentimientos estés en una quietud, que estés en un equilibrio con los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Aunque el Señor esté ausente de forma física. Eso dice, no. Pablo les dice, no, aunque yo estoy ausente, ocúpense de aquello. No porque yo esté ahí, hagan las cosas, sino aunque yo esté ausente. En este momento me viene a la mente un personaje universal de la literatura. ¿Han oído hablar de Robin Hood? ¿Sí han oído hablar de Robin Hood? Ya. ¿Sí? Robin Hood fue un caballero que existió en los tiempos medievales, cuando los reyes iban a Jerusalén a rescatar a Jerusalén, a conquistar Jerusalén, porque en ese tiempo los árabes habían conquistado Jerusalén. Entonces se levantaban los reyes de Inglaterra, de España, de Francia, y se iban a las cruzadas, y se iban a nuevamente querer apoderarse de Jerusalén. Ahora, esos viajes no son como los de ahora. Sí, esos viajes duraban meses, años, porque iban a caballo, iban a pie.
No es que ahora cogían el avión y bueno, ya el día de mañana ya estamos allá. Allá iban así. Entonces el rey Ricardo se levantó en una cruzada para ir y conquistar nuevamente Jerusalén. Duraron años de esas cruzadas. En esa ausencia, el príncipe Juan usurpa el trono del rey y comienza a hacerse el rey. Pero Robin Hood se mantiene fiel a su rey. Como consecuencia de mantenerse fiel a su rey, comienza la persecución a Robin Hood. Lo otro de que vivía haciendo eso, de que iba donde los ricos, eso ya no sé. Yo les estoy contando lo que sé. Entonces Robin Hood tuvo que vivir exiliado, vivía en los bosques, vivía en esa condición y nunca claudicó su condición de ser fiel a su rey. Pasaron los tiempos, regresó el rey Ricardo y le contaron lo que hizo Robin Hood. Entonces el rey Ricardo tomó posesión de su reinado, llamó a Robin Hood y le hizo un caballero de su mesa. Robin Hood fue fiel a su rey, aunque éste no estaba presente. De eso está hablando también cuando dice, ocúpate de vuestra salvación. Muchos dicen hoy día, ¿y dónde que Cristo viene? ¿Y cuándo es la segunda venida del Señor? ¿Y dónde es que está? Pero lo dicen de forma burlona. Lo dicen de una forma, ¿cierto? De que hablas que viene y no viene. ¿Cierto? O como gente ahí más despabilada que dice, no, si Dios existe, que en 10 segundos me caiga un rayo. Y comienzan a contarse los 10 segundos, ¿no? Y no le cae nada. Y se burla. Ahí está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Sí, hoy parece que está ausente, pero no lo está. Y aunque haya esa imagen en un mundo donde debemos vivir, no compartir, pero vivimos, nosotros debemos ser fieles a nuestro Rey. De eso está hablando, ocúpate de vuestra salvación. Que le esperemos con gozo. Que estemos preparados para cuando Él llegue. No lo sabemos cuándo será, pero de que viene, viene. Y que podamos ser hallados delante de Él fieles. De que podamos ser hallados delante de Él, ¿cierto?, conforme la identidad del cuerpo de Cristo en el cual nosotros ahora pertenecemos. ¿Por qué? Porque mientras Él viene, nosotros debemos ser un contraste a la vida del mundo. Aquellos que viven en el mundo, versículo 14, versículo 15. Haced todo sin murmuraciones, contiendas. En el mundo las murmuraciones, en el mundo las contiendas. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la diferencia, eso es ocuparse de vuestra salvación, que se vea la diferencia. Pero es triste mirar que hoy ya no se diferencia un cristiano de un mundano. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, andamos en lo mismo, pensamos en lo mismo, nos reímos de lo mismo. Un creyente no puede reírse del pecado, no debe. Bienaventurado el pobre de espíritu, o sea, el que se quebranta de su pecado y de los demás. Pero a veces, ¿qué pasa, no es cierto? De pronto por la calle pasa una persona que tiene disforia, ¿cierto? Porque cree que es mujer en un cuerpo de hombre. Y pasa ahí, todo ahí, y le queda a mí y se ríe. Y ahí está un cristiano y se ríe también de eso. ¿Cómo puede reírse de eso? Eso debe darnos dolor. Que una persona esté en esa condición. Porque si muere en esa condición, se condena. Entonces, un cristiano hoy día es difícil de hallar en medio del sistema, cuando debería ser todo lo contrario, porque dice que debemos ser luminares, que hacemos la diferencia. Nos reímos de lo mismo que el mundo se ríe, ¿cierto? Se alegra de lo que el mundo se alegra. Se entretiene en las cosas que el mundo se entretiene. Ya vienen las fiestas de Quito. ¿Cuántos irán al chavezazo? Claro. Y por ahí sale, no es malo, dice. No es malo. Ese pensamiento no es malo, ¿cierto? ¿Qué tal si Cristo viene ese rato?
Y usted le está dando ahí a la... ¿qué le va a decir al Señor? Señor, no es malo. ¿Qué creen que le va a decir el Señor Jesucristo? Estabas viviendo como esta generación maligna y perversa. Es así. ¿Cierto? Pero qué malo tiene bailar. ¿Le gusta bailar? Vaya a su casa, enciérrese en su cuarto y baile. Qué chiste. Entonces, ¿sabe qué? A usted no le gusta bailar, a usted le gusta el ambiente que rodea el baile. Y hay una gran diferencia en eso. ¿Cierto? Ahorita tuvimos unos coritos para saltar, brincar. Nada. Estamos esperando fiestas de Quito. ¿Se da cuenta? A eso me refiero. El creyente debe ser diferente. En esas cosas que humanamente hablando uno dice, ¿pero qué tiene de malo? Si dice Dios que eso es lo que hace una generación maligna y perversa, tiene malo. Entonces debemos ser sabios y entendidos. Ya que la gente inconversa se ocupa de estarse quejándose, de estar criticando, de estar murmurando, como dice acá, de estar en contiendas, pero más el creyente, no. El creyente debe regocijarse en la abundancia, en la escasez. Como dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, ¿cierto? Si hoy hubo agua de remedio con pan, o si mañana habrá seco de gallina. Contento. Pero a veces estamos ahí criticando, y porque yo no, y él sí, y preocupados porque el otro crece y yo no crezco, preocupados porque él tiene más plata que yo. Tenemos la misma mente del mundo. Y aquí el pasaje es duro, es duro. Dice que esa mente es maligna y perversa. Ocuparse, por tanto, de nuestra salvación con temor y temblor, habla de vivir una vida de santidad, una vida que refleje que hemos sido separados para Dios. O sea, un creyente no tiene nada que hacer en las fiestas de Quito. Estoy diciendo. Un creyente no tiene que estar haciendo esas cosas. ¿Cierto? Porque de pronto dirá, bueno, el Señor sabe mi corazón. Claro que sabe, pues, que todavía está en el mundo, eso sabe. Entonces seamos sabios y entendidos. Nuestra sociedad, hermanos amados, está rodeada de caminos torcidos y perversos. Pero el creyente, Dios le ha establecido un camino recto. ¿Quién es de ese camino? Cristo. Yo por ese camino debo andar, por el cual, cierto, nuestra vida se ve reflejada a través de la palabra de Dios, la cual es la medida perfecta y no la que el mundo nos quiere dar. El mundo está en oscuridad, que es reflejo del pecado, mas los creyentes brillamos como luminares. Versículo, cierto, 15. Dice que en esta generación maligna y perversa debemos resplandecer como luminares en este mundo. Entonces tal vez alguien dirá, no, el hermano ha sido legalista. Dígame lo que usted desee. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Hermanos, lo triste es que la iglesia se ha ido adaptando a la cultura del mundo. Y por eso es que ahora ya le vemos como legalismo. El hermanito ya nos dijo que no podemos irnos al chavezazo. Bueno, está muy lejos, ¿no? Aquí, ¿cuál será? ¿El guamanizazo? Ya, para que digan, nos manda lejísimos. Ya. O el aloaxazo. Ya. Ni al aloaxazo, ni al guamanizazo, ni al chavezazo, ni a nada. ¿Cierto? Y no soy yo, hermanos, es la palabra que nos está diciendo. Ocupaos de vuestra salvación. Está diciendo. Si tú eres salvo, hermano, ocúpate de eso, dice. Que tu vida sea coherente conforme tu nueva posición, ¿cierto? Mientras tu rey parece que está ausente. Porque es fácil, ¿no? Cuando una autoridad está presente, ponerse rectito, quietito. ¿Cierto? ¿Se acuerdan en el colegio cuando entraba el inspector general? Hijo, ¿no? Éramos pero quietitos. Se iba el inspector general. ¡Viva la vida! Ya, eso no debe ser, porque eso es una mente del mundo. Nosotros somos hijos de Dios.
Nuestra mente debe ser, como se dice, no, con Cristo aquí, ¿cierto? O de una manera que el mundo nos ha hecho creer o pensar ausente. No, Él no está ausente. Pero aunque pareciese, nosotros debemos vivir como que el Señor está frente de nosotros. Esa es la palabra, corandeo. Es una palabra en el latín. Corandeo significa vivir delante del rostro de Dios. ¿Sí? Eso enseñó Martín Lutero. ¿Sí? Corandeo. Acuérdense siempre de esa corandeo. Yo estoy delante del rostro de Dios. Entonces, si estoy delante del rostro de Dios, no voy a hacer cosas que el mundo las hace como algo normal y común, sino como un creyente que en realidad está disfrutando de la vida cristiana. Ahora, hacerlo habla de que necesitamos un impulso, necesitamos de un poder. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Claro, solos no vamos a poder. Solo es imposible porque todavía tenemos la carne, tenemos esa área en nuestra vida que todavía nos impulsa a querer hacer lo que antes con hábito y costumbre lo hacíamos. Pero dice que Dios pone el querer, como el que puso a David, como el que puso a Moisés, como el que puso, ¿cierto?, a muchos hombres de Dios que quedaron como testigos. Dios es el que puso el querer a Elías para que haga lo que hizo. Dios puso el querer en Pablo, en Pedro. Dios es el que pone el querer en su iglesia. Pero la realidad es de que muchos creyentes obedecemos a Dios solo por la presión externa y no por el poder interno. Porque a veces decimos, bueno, como ahora soy creyente, ya no puedo fumar. Pero se me están yendo las babas por un tabaquito. Los que venimos de ese vicio. Si luchamos de nuestra fuerza, vea, cualquier rato se acabó y voy a caer. Como ya soy creyente, me dijeron que no puedo tomar, pero estoy luchando en mis fuerzas para externamente, ¿cierto?, querer aún agradar al Señor. Pero si es en mis fuerzas, voy a caer, ¿cierto? En este diciembre mismo verá la iglesia cambia, dejan de venir muchos. En enero vienen contritos y humillados. Pero es triste. ¿Saben por qué es triste? Porque vine pecando, ¿cierto? Y todo pecado trae consecuencias. En el mejor de los casos vuelven arrepentidos. En el mejor, otros ya no vuelven. Ya se ganaron. Se dejaron ganar. Entonces debemos entender que no es luchar solamente para aparentar algo externo. Porque si es esa fuerza, tarde que temprano vamos a caer. La idea es que tengamos un poder interno para que podamos hacerlo. Y eso me lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Para poder entender qué es lo que quiere decir que Dios produce el querer. Porque Dios produce el querer. Dice la Escritura, Apocalipsis 2:2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor no es emocional. A veces decimos, no ve, el hermanito está en el primer amor, porque está en todo, está cierto. Pero el primer amor no es emocional, porque si fuese emocional, tarde que temprano eso se acaba. Primer amor es la primera expresión que Dios hace y revela
a su hijo o hija que ha sido salvada. ¿Qué es lo que recibimos cuando un creyente viene a salvación? ¿Qué es lo que Dios nos da cuando recibimos la salvación? El Espíritu Santo. Entonces, primer amor no es un amor emocional, pasional, porque esos suben, bajan. Primer amor es la primera expresión que Dios nos dio a nosotros de su amor, de su gracia, de su misericordia, el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Se olvidó, dice, de su primer amor, pero seguían predicando, seguían enseñando, seguían sacando a la luz a los mentirosos, seguían sufriendo, seguían teniendo paciencia por causa del nombre de Cristo, pero se habían olvidado de su primer amor. ¿Por qué? Porque muchas veces la experiencia hace que nosotros confiemos en ella y dejemos de depender de la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya lo sé hacer, ya sé cómo se mueve esto, y la experiencia hace eso. Y dejamos de depender del Espíritu Santo, dejamos de orar, dejamos de, Señor, guíame, ¿qué hago? ¿Qué digo? No, ya lo sé. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. En el libro de Filipenses, en el último versículo del último capítulo, o sea, capítulo 6, versículo 24, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Por eso digo que primer amor no es un amor emocional, porque el amor del hombre es emocional y es alterable. Hoy día están muchos enamorados de la liga. Ganó esa copa, está ganando los partidos. El que menos ve, mi liguita, dicen, qué lindo, le quieren a la liga. Pero va a perder algún rato y verán, se acabó el amor. Se acabó. ¿Cierto? Así es la cosa. El amor alterable del hombre, no es un amor pasión, no es un amor como el que Dios nos dio, que es, como dice el texto, inalterable. Dios no cambia su amor. Entonces, primer amor es la primera expresión de Dios que dio al creyente, su Espíritu Santo. Y ese no cambia, ese no ha cambiado, ese está ahí en nosotros. Que con nuestras actitudes desplacemos. Aquí vemos una iglesia que le elogia por las cosas que hacía, pero las comenzó a hacer a su manera, a su forma, por su experiencia en la vida. Yo sé cómo hago las cosas y dejo a un lado el Espíritu Santo. Y eso nos puede pasar en muchos aspectos de la vida. Así tenemos nosotros la tendencia a desmerecer lo que conocemos. Entonces, primer amor es cuando cada día dependo de Dios. ¿Por qué? Porque cada día le oro, cada día le pido dirección, cada día voy a su palabra para saber cómo hacerlo. Pero pasa el tiempo, voy conociendo la palabra y como que ya digo, sí, ya sé, y comienzo a depender de mi experiencia, ¿cierto? Y puedo terminar equivocado. Entonces, cuando el texto habla de que Dios produce el querer, es porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Por tanto, nosotros debemos poner en práctica el hacer, pero en la dependencia del Espíritu Santo. Porque como les dije, amados hermanos, nosotros tenemos el mal todavía en nosotros y podemos ser equivocados, podemos ser engañados. Eso le pasó a la iglesia en Éfeso. Y solo pasaron 35 o 40 años, dicen los teólogos, de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Efesio y la carta que es escrita en Apocalipsis. Pasaron 35 años y la iglesia se olvidó de depender de Cristo a través del Espíritu Santo que les fue dado. Seguían predicando, seguían haciendo las cosas, pero seguían haciéndolas ya sin el Señor. Entonces podemos estar haciendo aún cosas buenas, pero sin Dios. Nunca nos olvidemos, si Dios en su gracia nos ha concedido 10, 20, 30 años en la palabra, nunca nos olvidemos que más todavía debemos seguir dependiendo del Señor. Porque el mismo Espíritu que llenó de poder a Cristo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, es ese mismo Espíritu que va a producir en nosotros el querer. Entonces ya no va a ser algo externo.
Ya no va a ser algo solamente para diferenciar algo, pero que tarde que temprano voy a caer, sino es un poder interno que está en nosotros, para que produzca en nosotros ese bienestar y hagamos bien el proceso para el resultado que hasta dado, que es la salvación, y en realidad seamos coherentes a nuestra manera de vivir. ¿Y cómo es que Dios usa ese poder en nosotros? A través de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios la que debe actuar en nosotros, no nuestros pensamientos, no nuestras buenas intenciones, sino la Escritura. Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes, más amplios, más altos que los nuestros. Y son comparados como el agua que cae en la tierra y al caer en la tierra da vida. Y por donde va esa agua lleva y produce fruto. Pero eso no habla de nuestros pensamientos. Más bien dice que nuestros pensamientos son terrenales, diabólicos, ¿cierto? Así dice que somos. Es por eso que Dios pone en nosotros el querer. Entonces, el querer es el Espíritu Santo en nosotros y obra a través de la palabra inspirada de Dios. Es ese poder que tenemos en la Escritura para dejar de vivir vidas afanadas, por ejemplo, vidas sin esperanza. Cuando uno sigue viviendo conforme a mis pensamientos, uno vive conforme a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La inseguridad, por ejemplo. Todos hemos sufrido, todos hemos visto, todos hemos oído, todos hemos palpado la inseguridad que estamos viviendo. Es la realidad que hoy estamos viviendo. Entonces yo debo ir a la palabra para ver cómo Dios me da la salida a esa inseguridad. Entonces el Señor me dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La realidad es, vivimos inseguros. La verdad es, no temas, yo estoy contigo. Si usted está guiado del Espíritu Santo, le va a creer a la verdad y va a vivir en la verdad. La realidad no se va a mover. ¿Cuál es la realidad? Siguen los robos, sigue la inseguridad, sigue el miedo, digamos así. Pero si yo comienzo a vivir en el nivel de la verdad, Él está conmigo. Él es mi buen pastor y nada me faltará. Esa es la verdad. Entonces por eso es que Dios usa la Escritura para que el querer se active en nosotros. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es la única que tiene la autoridad divina y es infalible. Iglesia, debemos apreciar la palabra de Dios, porque al apreciarla la ponemos en práctica. Entonces el poder de Dios puede llenar nuevamente nuestras vidas de energía, de esperanza, de aliento y seguir adelante. Por eso dice el pasaje, asidos de la palabra de Dios, o sea, agarrados de la palabra, cierto, sostenidos de la palabra. Es como que la palabra de Dios es una columna donde yo me cojo y me agarro. ¿Sí? Es como en el mundo, vean, uno va por los parques y uno encuentra gente agarrada a los árboles, abrazados. No sé qué beneficio habrá, pero acá sí sé que hay un beneficio real. Agárrate, eso dice la palabra asido, agárrate de la palabra de Dios, no te sueltes, quédate ahí. Y esa nos va a traer vida, nos va a traer esperanza. Por eso es que a la Biblia la debemos leerla. Debemos escucharla, debemos estudiarla, debemos tener un devocional. Cada día lea un pasaje de la Escritura, lea un capítulo de la Escritura, lea. No digo que si no entiende, pero lea. Luego viene el otro paso, estudie la palabra de Dios, sea parte de un discipulado, sea parte de una célula, ahí se estudia la palabra de Dios. Y avance un poquito más, tenga su devocional personal. ¿A qué me refiero? Coja un pasaje. El texto que les dije de Isaías 41:10, por ejemplo, y hágase las preguntas, hágale la pregunta al texto: ¿cómo es Dios a través de lo que acabo de leer? ¿Qué virtudes me muestra este pasaje de quién es Dios?
Entonces, no temas, yo estoy contigo. Él es omnipresente. Ah, qué seguridad. Eso es, ya, hágale preguntas al texto. ¿Cómo soy yo a la luz de ese pasaje? Soy un hombre con temores. Porque si digo que soy valiente, si soy Juan sin miedo, entonces ese pasaje no tiene sentido a mí. Porque está presentando a alguien que me dice, yo estoy contigo, yo te voy a dar la seguridad. Pero si yo soy real, yo soy un hombre con temores. El Señor sabe, yo soy un hombre con muchos temores. Yo crecí con muchos temores en mi vida. Y no puedo decir que yo hoy día ya los haya superado. Pero ahora tengo a mi Señor para caminar con Él. Ahí está la diferencia. Y luego de eso haga otra pregunta al texto. ¿Cómo este pasaje puede ayudar a mi vida? ¿Cómo este texto puede ayudarme a mí a mejorar? ¿Cierto? Y Dios le va a dar la respuesta. Y la última pregunta, ¿cómo este pasaje puede ayudar a otros? Ya, eso es un devocional. Un solo versículo, nada más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo es Dios a través de ese pasaje? Él es proveedor, Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿de qué tengo que estarme preocupando? Si a los animalitos, si a todo lo que Él creó, el reino vegetal, animal, mineral, sustenta, ¿cuánto más a sus hijos que somos a imagen y semejanza de Él? Él es mi pastor, o sea, Él es mi guía. Él me va a librar de los lobos, Él me va a librar del maligno, Él me va a librar del león rugiente. Entonces ahí, ¿cierto? Comenzamos a vivir en el nivel de la verdad, no en la realidad. La realidad me come, la verdad me da fuerza. ¿Y eso quién produce? Dios, a través del Espíritu Santo que nos ha dado a través de la Escritura. Otra forma como el Espíritu Santo se revela es a través de la oración. Versículo 3 del capítulo 3 del versículo 20 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Es según el poder que actúa en nosotros que aquel que es poderoso hará mucho más cosas grandes y abundantes de lo que pedimos o esperamos. Debemos orar en el Espíritu, eso se habla. No estamos hablando de que debemos hablar en lenguas. Si usted habla en lenguas está bien, no digo que esté mal. Pero orar en el Espíritu es de eso, ¿cierto? Orar según el poder que actúa en nosotros. Entonces usted se acerca al Señor en oración y es lógico, como usted y yo tenemos necesidades y nos acercamos a nuestro papito que está en los cielos a que suple esas necesidades, pero aún esas necesidades deben ser pasadas por el poder que actúa en nosotros, para que el Espíritu Santo en realidad nos guíe y nos muestre, y muchas veces Él nos muestra que esas necesidades que creemos en realidad no son. Son caprichos en realidad en muchos casos. Son caprichos. Entonces el Espíritu Santo nos centra en la oración. El Espíritu Santo me hace que en realidad pida para honrar a Dios. ¿Cierto? Para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. El Espíritu Santo está de una manera íntima vinculado a la práctica de la oración en nuestras vidas. Eso es poner el querer en nosotros. Entonces, al poner el querer en nosotros, nosotros debemos el hacer. Pero muchas veces oramos sin depender del Espíritu Santo. Y oramos cosas ruedas, cosas chuecas. Es como cuando los enemigos de Pablo estaba preso ahí en Jerusalén, y dice que ellos juramentaron no comer un pan hasta que Pablo muera. Entonces, como Pablo murió después de muchos años, yo creo que ellos se murieron de hambre. Hicieron una decisión loca. Ya, ¿por qué? Porque eran conocedores de la palabra de Dios, pero no eran dependientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ningún rato les iba a motivar a que hagan un voto y le digan: Señor, no comemos hasta que mi marido venga.
Terrible. Eso se da muchas veces. Eso se da. No hagan eso. Dependamos del Espíritu Santo. ¿Sí? No hagan esas cosas. Que el Espíritu Santo me guíe a hacer lo que tenga que hacer. Que el Espíritu Santo me guíe a ayunar, por ejemplo. Hay un buen libro, El ayuno del Señor, escrito por G.J. Ávila. Ya. Ahí está un hombre que era guiado de Dios al ayuno. No es que yo le impongo, es el Señor el que pone el tiempo, es el Señor el que hace las cosas. Y ahí esos ayunos son bendecidos. Lea ese libro, El ayuno del Señor, G.J. Ávila. Ya es uno de esos ya antiguitos, de esos libros ya antiguitos, en los cuales en ese tiempo se creía en el ayuno y oración, nomás era. Todo era ayuno y oración. Nada más. Todo era ayuno y oración. Estamos en problemas, ayunar y orar. Estás en crisis, ayunar y orar. Pero ahora no. Que estás sufriendo, ándate de un profesional, le dice. ¿Cierto? Para que le psicoanalice. Antes era ayuno y oración. Nada más. Y seguimos con vida. Y seguimos adelante. Y por la gracia de Dios, victoriosos. ¿Sí? Dios opera el querer en nuestras vidas también a través del sufrimiento, ya que el Espíritu Santo obra de una manera especial en la vida de aquellos que sufren para la gloria de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por eso digo que el Espíritu obra a través del sufrimiento. Pero no es un sufrimiento por causa de que yo robé. La consecuencia es que estoy preso. Ahí no está el Espíritu Santo. Está hablando por los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el sufrimiento? Que tus amigos te van a decir, vámonos a bailar en las fiestas de Quito. Y tú le vas a decir no. Entonces te van a decir de todo. De retrógrado, fanático, ya te han lavado el cerebro. Cosas así te van a decir. Legalista. Eso le van a decir. Entonces, ¿qué dice al que por causa del nombre de Cristo sufre? Bienaventurado, feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y si el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Todo creyente tiene un fuego de prueba. Más o menos, pero todos tenemos, ¿cierto?, un fuego de prueba. De pronto para los que están en el colegio, para los que están en la universidad, el fuego de la prueba viene en fiestas de Quito. Sí, porque te van a hacer salir más temprano. El fuego de la prueba es cuando de pronto en los exámenes, acabas los exámenes y a la vuelta del colegio hay un billar. Y te van a decir, todavía hay tiempo, vamos a jugar billar. ¿Les pasó? Hijo, solo a mí creo que me ha pasado eso. Pero eso era en la adolescencia. Así era. ¿Cierto? Así era. Y uno que, bueno, yo era mundano, pero el que es de Cristo, el joven que es de Cristo, que está aquí, ahí está el fuego de la prueba, ¿cierto? Para que te diga no, porque yo sé que eso no es de Dios, porque a la larga vivir esa vida nos trae feas consecuencias, tristezas, dolores, quebranto, sufrimiento, falta de confianza. A mí ya no me creía, mi mami a mí no me creía en la adolescencia lo que le decía. Yo sentía que ya lo que yo le decía no me creía, porque yo era un mentiroso. Yo no tenía al Señor, yo no tenía el Espíritu Santo. Eso no está justificando la vida que haya llevado.
Pero el que es creyente tiene el querer de Dios, la fuerza para decir no. En el trabajo, ahí está la prueba de fuego. Saliste de tu casa enojado, peleando con tu mujer, y resulta que tu compañero es un dulce. Qué lindo que has venido hoy día, te dice. Qué agradable que es conversar contigo. Ese es el fuego de la prueba para ti. Que no desvíes tu mirada y le sigas siendo fiel a tu esposa. Y puedes hacerlo, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en ti el querer. Sin el querer, ve, rapidito se cae. Facilito es eso. Entonces la dependencia de Dios es importante. Porque ese fuego de la prueba, si lo superamos, va a traer victoria. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo fue cogido preso en Filipos por haber dado libertad a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, fue metido preso por eso. Por una buena obra fue metido preso. Y dice que a medianoche cantaba alabanzas y alababa a Dios. No estaba ahí renegando, no estaba diciendo, Señor, hago el bien y ve cómo estoy aquí. No, él estaba alabando a Dios. Y dice que vino un terremoto y que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y que el carcelero, temiendo, ¿cierto?, de que se hayan escapado, quería matarse. Pero Pablo desde el fondo le dice, no te mates, no te hagas ningún daño. Todos estamos acá. Si Pablo hubiese estado renegando, él hubiera dicho, no, Señor, gracias, me voy, abriste las puertas, me voy. Pero como no estaba renegando, estaba alabando a Dios, y mejor fue una ayuda para que ese carcelero conozca a Cristo. ¿Creen que ese carcelero se hubiera convertido al Señor si Pablo se fugaba con otros? Pero él pasó el fuego de la prueba. Entonces nuestro testimonio hace caso. Parecerá que en este momento no pasa nada cuando tú le dices no a una copa de trago, cuando tú le dices no al adulterio, parecerá que no pasa nada, pero siempre va a haber un beneficiario. Y eso delante de Dios son las coronas que un día, cuando estemos en el tribunal de Cristo, van a ser evaluadas y pasadas por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes, no hay mayor gozo, ¿cierto?, que vivir en esa condición. Y eso habla de tener una mente espiritual humilde. Porque el que es humilde reconoce que no sabe todo. Entonces, gracias, Señor, porque pusiste en mí el querer. ¿Para qué? Para que me direccione de mejor manera. Yo puedo querer ser el mejor esposo, pero sin el querer de Dios en mi vida voy a ser el peor. Es así. Entonces, Señor, si me humillo delante de ti, vengo como el que no tiene fuerzas, reconozco que no sé, no puedo. Es una mente humilde la que hace eso. El orgulloso no hace eso. El orgulloso dice, ¿cómo que no puedo? Sí puedo, ¿cierto? Cuidado, hermanos amados, que creamos un concepto mayor del que en realidad tenemos. Ahí donde está, por favor, incline su rostro. Padre bueno y Dios, en este día te damos gracias, Padre.